Hola amigos de Scenery Planet. Los aficionados más entusiastas constantemente estamos desarrollando todo tipo de proyectos relacionados con el hobby, que no siempre se ciñen a los aspectos estrictamente jugables. Y hoy vamos a presentaros como ejemplo uno de estos proyectos menos convencionales. Se trata de un organizador para el juego de miniaturas X-Wing, una solución de almacenaje que nos va a permitir mantener organizados en todo momento los componentes del juego y sus diferentes ampliaciones. En este encargo, el cliente tenía muy claro lo que quería, así que nos hizo llegar un diseño detallado para ver si podíamos fabricárselo. Como ya sabéis, en Scenery Planet, si podéis imaginarlo, podemos fabricarlo especialmente para vosotros, así que vamos a verlo en profundidad. Este cliente dispone de una sala de juegos permanente y no solo necesitaba un organizador que le permita mantener accesibles los numerosos componentes del juego, evitándose tener que rebuscar entre diferentes cajas, bolsas de transporte, etc., sino que además buscaba que tuviera un acabado exterior atractivo con un diseño relacionado con el juego. Así que para el diseño exterior, vamos a ir girándolo para que lo veáis completo, hemos usado como fondo un diseño de paneles estilo Estrella de la Muerte, muy característicos del universo Star Wars, con estos elementos de refuerzo, con diferentes elementos en relieve, remaches, rejillas de ventilación, elementos luminosos, etc. En ambos laterales tenemos estas asas para facilitar su transporte y hemos trabajado todo el conjunto con efectos de desgaste, desconchones en la pintura, óxidos, suciedad, etc. En la parte frontal encontramos a petición del cliente el logotipo Rebelde, el Imperial, con estas bandas de color, y el logotipo del juego, que también podemos encontrar en la parte superior. Para acceder al interior, simplemente retiramos esta tapa hacia arriba, simplemente es una corredera. En su parte posterior está forrada de fieltro para evitar arañazos, etc. Y ya en el interior encontramos una práctica distribución con bandejas extraíbles. Vamos a ir viéndolas una por una. La bandeja inferior, como podéis ver, tiene una anchura doble. Vamos a sacarla para ver su contenido. En ella encontramos divisiones para mantener organizadas todas las cartas del juego. Tenemos huecos para cartas de tamaño estándar y para cartas de tamaño mini. Todos estos huecos presentan estos rebajes para poder extraer las cartas cómodamente. La distribución de estos huecos corresponde al diseño del cliente, de manera que están agrupadas según sus preferencias. También encontramos espacios para los diales de movimiento de las diferentes facciones, un espacio mayor para las plantillas de movimiento, manuales y hojas de reglas, etc., dados y otros componentes del juego. Vamos a volver a colocarla. A continuación tenemos estas dos columnas de bandejas extraíbles con un tamaño menor, que nos permiten alojar las espumas de la marca Helger para todas las naves del juego. Tenemos, siguiendo el diseño del cliente, bandejas de diferentes alturas, algunas para espumas de naves grandes, como en este caso. Todas las bandejas tienen en la parte inferior fieltro negro para evitar arañazos, etc. Como os decía, tenemos bandejas de diferentes alturas que nos permiten combinar las espumas de los diferentes tamaños según las preferencias del cliente. Vamos a ver algunas más. En este caso, para espumas pequeñas pero de mayor altura, 2 filas, etc. En este caso, lo mismo. Espuma para nave grande, espacio para espumas pequeñas de diferentes alturas, apiladas y demás. Por último, la bandeja superior, de nuevo de anchura doble, presenta de nuevo diferentes divisiones, esta vez para los numerosos tokens y marcadores que se utilizan durante las partidas. De nuevo, siguiendo un diseño del cliente, encontramos espacios para escudos, fichas de ion, extensión, etcétera, etcétera. También tenemos estos huecos más largos para las reglas de disparo. Como podéis ver, este tipo de casillero nos va a permitir mantener organizados todos los elementos del juego durante las partidas y acceder a ellos rápidamente. El resultado es un organizador realmente práctico y atractivo, con acabados premium y la resistencia característica de Scenery Planet. Como ya sabéis, en Scenery Planet ponemos a vuestra disposición toda nuestra experiencia y medios técnicos
para convertir en algo real no solo la escenografía que siempre habéis deseado tener, sino también los medios auxiliares y los proyectos de hobby menos convencionales, como en este caso. Nuestra filosofía nos permite ofreceros las soluciones que realmente necesitáis y podemos trabajar desde directrices generales, orientándoos para plasmar vuestras ideas de la mejor manera posible, hasta ejecutar al pie de la letra vuestros propios diseños si lo tenéis 100% claro, como en este caso. Como ya sabéis, en nuestro canal de YouTube vais a encontrar más reportajes como este y podéis seguirnos en Facebook si no queréis perderos ninguno de nuestros trabajos. Esperamos como siempre que hayáis disfrutado y hasta la próxima.